Mis hermanos, buenos días. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias por la bienvenida, por recibirme, por recibirnos a mí, a mi familia. Me acompaña mi esposa, mis hijos, que ya varios de ustedes lo conocen. Es la segunda vez que estoy acá por la gracia de Dios. Me acompaña mi hermano Andrés, nuestra hermana Astrid de nuestra iglesia. Reciban también el saludo de parte de La Roca. Hemos estado también pendientes de ustedes, orando. Y es un gozo para mí estar acá. Le doy muchas gracias a Dios como Él ha permitido que nuestros hermanos Gilbert, Jesús y varios de ustedes nos haya permitido estrechar lazos y crecer en amistad. Creo que siempre es bueno que iglesias de sana doctrina podamos estar juntos, acompañándonos, creciendo. Eso, eso es muy importante, muy importante. La necesidad de que cada vez más las iglesias bíblicas puedan estar conociéndose, orando, atentos de las necesidades de los unos de los otros. El día de hoy, mi hermano, voy a estar estrenando una Biblia que nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria nos obsequiaron hace par de semanas, la Reina Valera SBT. Yo sé que ustedes acá normalmente usan la versión Reina Valera del 60, pero no se preocupen, no hay mayores cambios, así que vamos a poder juntos estar concentrados en nuestro texto. Amén. Así que dicho esto, por favor, acompáñenme ahora sí a sus Biblias, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Gracias. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a estar allí en el capítulo 1. Vamos a considerar hoy juntos los versículos del 3 al 7. Entonces, repito, segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. ¿Estamos allí? Vamos a leer el pasaje y oramos para que el Señor nos guíe en este tiempo. Dice la bendita palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que como sois partícipes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Bendito Dios, te damos gracias que eres grande, Señor, todopoderoso. Gracias por tu bondad y tu amor y poder permitirnos estar acá reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo que podamos salir de este lugar consolados, con una mente cambiada, que tú puedas traer, Señor, por medio de tu palabra, confrontación en nuestra vida, pero recordarnos que somos consolados cada segundo por ti, porque tú eres el Dios de toda consolación. Te pedimos que obres en nuestra vida, que ministres nuestro corazón, Señor, que cambie nuestra mente y que podamos adorarte más. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay una historia de una joven llamada Johnny Tada, quien era una joven muy activa, deportista, que amaba la equitación, pero disfrutaba de los deportes en general. Ella disfrutaba mucho hacer deportes, salir de paseo, a disfrutar de diferentes actividades con su familia, con sus amigos. Pero resulta que en 1967, a la edad de 17 años, esta joven sufrió un trágico accidente. Cuando estaba en un lago cerca de su hogar, nadando, subiéndose a una balsa que estaba allí, se lanzó de clavado en una parte del lago que era poco profunda y chocando con el suelo se fracturó la columna vertebral. El resultado de esto fue una parálisis que la dejó cuadriplégica, sin movimientos y sin sensación de los hombros hacia abajo. Ella testificaba que sabía que en el mismo instante que sucedió el accidente, su vida iba a cambiar por completo.
Estaba segura de que no había sido un simple golpe y ya. En un inicio, la desesperación y la depresión se apoderaron de esta joven. Johnny se sentía abrumada por la pérdida de su independencia. Estaba realmente frustrada por no hacer lo que ella solía hacer, las cosas que amaba. De hecho, pensó en el suicidio, ya que no veía un futuro para su vida. A medida que ella lidiaba con el dolor físico y emocional, su fe fue puesta a prueba de una manera extrema. Orando, ella le decía al Señor que si no iba a morir, entonces le enseñara cómo vivir. Y fue en medio de ese profundo sufrimiento que Johnny comenzó a recibir consuelo. No solamente de su familia, no solamente de la comunidad cristiana que la rodeaba, sino un consuelo por parte de Dios que ni ella misma podía explicar. El consuelo que ella recibió no eliminó su dolor, pero le dio una paz y una perspectiva que trascendía cualquier circunstancia. En ese proceso ella descubrió un don que la sorprendió, el dibujo. Y utilizando su boca para poner los pinceles y lápiz, ella comenzó a hacer obras extraordinarias, bellísimas. Y su talento no solamente la consoló a ella, sino que se convirtió en una forma de compartir su historia y dar esperanza y consuelo a otras personas. Ella fundó una asociación o proyecto que se llama hasta el día de hoy Johnny and Friends, una organización global dedicada a compartir el evangelio y la ayuda práctica con personas que sufren de discapacidad. Ella, Johnny, una vez necesitó el consuelo y lo recibió, se convirtió en una de las mayores fuentes de consuelo y de esperanza para millones de personas. Su historia, a través de libros, conferencias, programas de radio, ha inspirado a innumerables personas a encontrarse con Dios y a encontrar propósito en medio de su dolor. Esta mujer, hermanos, experimentó un sufrimiento realmente grande, ¿verdad que sí? De pasar de ser una joven activa, una joven atlética, a estar resignada a una silla de ruedas por el resto de su vida. Debió haber sido un choque realmente profundo, grande, que quizás todo lo que estamos acá no lo hayamos experimentado, quizás. Pero si bien es cierto que no hayamos experimentado algo como esto, ninguno de nosotros escapa de la realidad y podría afirmar que nunca ha pasado por momentos difíciles, tan difíciles que hayamos necesitado la ayuda y el consuelo de algo. Si yo les preguntara a ustedes si han pasado por momentos difíciles, seguramente me van a responder que sí. Es más seguro que todos los que estamos acá hemos experimentado cosas como tristezas, frustraciones, engaños, depresiones, crisis financiera, crisis matrimoniales, crisis de identidad, soledad, enfermedades, etcétera, etcétera, para ustedes contar. Y hermanos, yo puedo afirmar esto con seguridad, y no porque soy un profeta, ni porque soy un vidente, es por el simple hecho de que el Señor mismo lo revela en su palabra. Es claro, o al menos debería ser claro para cada creyente, que si hay algo en esta vida seguro después de la muerte, es que vamos a vivir aflicciones. Es algo seguro porque la palabra de Dios así lo dice. Pero también podría afirmar que en medio de cualquier aflicción que hayamos pasado, seguramente muchos de nosotros también hemos recibido o experimentado el consuelo de alguien. Hemos experimentado la bondad, el amor de nuestros familiares, de las personas a nuestro alrededor. Un buen ejemplo quizá podría ser cuando éramos niños y teníamos alguna situación que nos pusiera un poco cabizbajo, bajo de ánimo. Y muchas veces los brazos de mamá, los brazos de papá, los brazos de nuestros abuelos nos daban todo lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Era como una paz que no podíamos explicar. Muchas veces sin decir una palabra sentíamos el consuelo que necesitábamos y que solamente sus brazos nos podían dar. Bueno, esta joven Johnny contó con la bendición de poder ser consolada por su familia, por los creyentes alrededor, lo que la llevaron a poder mirar al cielo y experimentar ese consuelo indecible, sobrenatural, que solamente podía darle el Señor. Esta joven experimentó el verdadero consuelo de Dios. Y la historia de esta joven, Johnny Tada, es un eco, hermanos, de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Una mujer que conoció el consuelo de Dios en su más profunda aflicción fue transformada y capacitada para replicar ese mismo consuelo
con otros. Y Pablo, quien recibió el consuelo de Dios en medio de todas sus pruebas, buscaba consolar a sus hermanos y exhortarlos para que ellos también hicieran lo mismo con otros. Por eso el título de nuestro sermón hoy es un consuelo recibido y replicado. Un consuelo recibido y replicado. La idea del autor en nuestro texto es clara, hermanos, y es dejar ver que el propósito primario en el corazón de Dios es que cada creyente pueda recibir su consuelo en medio de las tribulaciones para que entonces puedan consolar a otros en medio de sus tribulaciones. Es por esto que el argumento para nosotros el día de hoy no puede ser algo muy distinto a esto, hermanos. Debemos consolar a otros como somos consolados por Dios. La iglesia, nosotros, estamos llamados a consolar a otros. Debemos consolar a otros como somos consolados por Dios. Y vamos a estar recorriendo nuestro texto en dos secciones. Veremos del versículo 3 al 4 la fuente de consuelo. Y del versículo 5 al 7 vamos a ver la abundancia de consuelo. Acompáñame de nuevo a ver en los primeros versículos cómo Pablo, después de hacer su saludo cotidiano a las iglesias, siempre Pablo saludaba de una manera similar, gracia y paz, y bendecía a los hermanos. Luego de hacer este saludo, no muy distinto a otras cartas, Pablo dice lo siguiente a los hermanos en Corinto, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y parece un trabalengua esto, tantas veces que dice consuelo, consolación. Pero Pablo, para entrar un poco en el contexto histórico de esto, le está escribiendo a Corinto por segunda vez, luego de haberle escrito una primera exhortándolo fuertemente. Muchos de nosotros conocemos a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Era una comunidad que no estaba haciendo las cosas tan bien como deberían hacerlas. Había mucho desorden, muchos malentendidos, habían dado pie a la lujuria, eran inmorales. Había un enorme problema de división. Recuerda cuando decían que algunos eran de Apolos, algunos de Cefas, algunos de Jesús, otros de Pablo. Bueno, Pablo tenía un fuerte trabajo que hacer con esta iglesia. Y por eso le escribe lo que le escribe en la primera carta, con el fin de que ellos pudieran arrepentirse de lo que estaban haciendo. Sin embargo, luego de esto, al poco tiempo, los problemas en Corinto aún persistían. Y se le añadió ahora la presencia de falsos maestros que estaban confundiendo a los creyentes y que estaban intentando mitigar la autoridad de Pablo por su aspecto sencillo, por su pobreza, su falta de elocuencia. Ellos enseñaban que los verdaderos apóstoles no debían sufrir y que la manifestación de poder y de bienestar era una prueba de la autoridad divina. Y yo sé que esto quizás pueda sonarnos familiar, porque es exactamente lo que sucede hoy en día con estos llamados mega apóstoles de la actualidad, donde constantemente están predicando un evangelio totalmente distorsionado y alejado de lo que la palabra revela, lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad o la doctrina del positivismo. Bueno, ellos declaran que todo siempre irá bien, que no hay ningún problema nunca, que un verdadero hombre de Dios siempre está bendecido y lo demuestra cuando tiene un aspecto reluciente y empoderado y todo marcha bien. En la antigüedad, hermanos, también había esta clase de personas, no solo hoy. Y esos hombres fueron los que se dedicaron a atacar la autoridad de Pablo, y adicional a esto, los hermanos en Corinto permanecían en inmoralidad. Había todavía un desastre en la iglesia. Por eso Pablo les envía una carta perdida hasta el día de hoy que conocemos como la carta severa, para confrontar ese pecado, para que ellos pudieran arrepentirse. Y la respuesta de esta carta fue una respuesta positiva. Pablo recibe la noticia de Tito de que estos hermanos realmente se habían arrepentido de su pecado y de su rebelión en contra de él, lo que causa mucho gozo en Pablo, y entonces escribe lo que conocemos hoy como la segunda carta a los Corintios, para defender su autoridad, pero también para dar consuelo a los hermanos. Y lo que vemos en las primeras líneas de nuestro texto es simplemente hermoso, hermanos. Pablo alaba al Señor. Pablo,
quien conocemos por haber tenido un ministerio sufrido de verdad, empieza declarando que Dios es Padre de misericordias y que Dios es el Padre de toda consolación. Yo no sé si nosotros en medio de la prueba podemos declarar algo como esto. Cuando estamos sufriendo, teniendo momentos muy difíciles, normalmente no viene a nuestra mente decir, Dios es bueno, Dios es el Padre de todo consuelo, Dios me ama. Cuando estamos en medio de la prueba decimos cualquier cosa menos eso. Bueno, Pablo, en medio de su ministerio sufrido, dice que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y no sé si lo notaron, pero en estos 5 versículos de nuestro texto, la palabra que más se repite, ¿cuál es? Consolación. Consuelo aparece 10 veces en estos 5 versículos y a lo largo de la carta aparece más de 25 veces. Creo que es más que obvio que el énfasis que quiere dejar el autor Pablo en esta porción, o lo que desea que los oyentes tengan presente en sus mentes, es acerca del consuelo, definitivamente. En primer lugar, ¿quién es la fuente de ese consuelo y sus implicaciones? Y en segundo lugar, la abundancia de consuelo que tienen los creyentes en medio de todas sus tribulaciones. Pablo comienza alabando al Señor, porque él puede decir con toda seguridad y por haberlo experimentado en su propia vida que Dios es el Dios de toda consolación. De hecho, como les decía, Pablo está escribiendo esta carta con un corazón consolado por Dios al haberle permitido ver a Tito y no solamente verlo, sino recibir buenas noticias de parte de él por la carta que había enviado a Corintios. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, los versículos 5 y 7 nos dejan esta idea. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es más que claro, hermanos, cómo en medio de las tribulaciones que atravesaba el apóstol Pablo, tanto interna como externamente, él recibió el consuelo de Dios, no solamente con la venida de Tito, sino con la consolación con la que él mismo había sido consolado. La palabra consolación en nuestro texto significa básicamente fortalecer. Esa es la idea que da esta palabra. Lo que Pablo había experimentado fue el fortalecimiento de Dios, que hizo que fuese posible que Pablo tuviese un espíritu apacible, tranquilo, y poder afrontar la presión y el estrés que él estaba viviendo en su ministerio. Dicho sea de paso, ese mismo consuelo es el que vemos reflejado en el libro de Filipenses, cuando él dice que ha aprendido a vivir en la escasez, en la abundancia y en todo, porque Dios es quien lo fortalece. Esta palabra consuelo, y algo mencionaba nuestro hermano Jesús, es la palabra griega paraklesis. Y la idea va dirigida a un consuelo que va más allá de la compasión que tranquiliza. Va más allá de esa palmadita en la espalda. Va mucho más allá. Va mucho más allá de darle palabras de aliento a alguna persona. Este consuelo que nos habla el texto es un consuelo de alguien que está literalmente junto a la otra, fortaleciéndola, acompañándola en su dolor, sosteniéndola en su debilidad, ayudándola, exhortándola en amor y estando dispuesto a cargar su peso, a llevar el peso de su carga. Seguramente ustedes y yo, hermanos, hemos experimentado un consuelo de parte de nuestros hermanos o de nuestra familia en momentos difíciles y hemos recibido bendiciones de estas personas, acompañamiento, bondad, amor. Pero ¿saben qué? Por muy bueno y necesario que sea ese consuelo de las personas alrededor, dicho sea de paso, Dios usa eso para consolarnos, siempre será algo finito. Siempre habrá un hueco, un espacio que no se podrá llenar. Cuando vienen nuestros hermanos y nos consuelan, siempre va a haber algo que falta. Y fue justamente ese hueco, ese espacio que decía Johnny, la joven de la que hablamos, que no había sido cubierto hasta que ella entró en intimidad con el Señor y se rindió a sus pies, y el consuelo que ella necesitaba llegó por completo a su vida. Por eso Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación.
Esa palabra toda es importante, hermanos, porque nos hace entender que no hay ningún espacio que quedará vacío, porque Dios cubre todo. Incluso el consuelo que recibimos de las personas es un consuelo que viene directamente direccionado por Dios, porque toda la consolación le pertenece. No hay misericordias que recibamos ni consuelo que recibamos que no venga de parte de Dios. Él es la fuente. Él es el único que puede tapar las heridas que tengamos en nuestra vida. Él es el único que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, tal como dice el texto. El texto dice que Dios nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay ni una tribulación en esta vida, hermano, que tú puedas tener de la cual Dios no te consuele. Dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nadie en este mundo podrá consolarte en todas tus tribulaciones y en todo lo que necesites ser consolado. Solamente Dios. Él es, hermanos, quien nos acompaña en cada segundo de dolor. Él es quien nos fortalece en nuestra debilidad. Él es el que nos sostiene cuando no podemos permanecer en pie. Y Él es quien está dispuesto a llevar el peso de nuestras cargas. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Pablo quería que quedara claro, hermano, que Dios es el Padre de todo consuelo y que Él siempre consolará, sea lo que sea que estemos atravesando. Sin embargo, Pablo no plasma el consuelo de Dios como un fin en sí mismo. En el texto nosotros vamos a ver un propósito. Él dice que ese consuelo tiene un propósito, hermanos, el cual nosotros debemos atender el día de hoy urgentemente. En otras palabras, Dios nos consuela, o mejor dicho, no nos consuela solo para que nosotros podamos tener paz y quedarnos allí deleitándonos en ese consuelo. Hay un propósito para esto, y es que los creyentes, receptores de ese consuelo, puedan entonces consolar a los demás. Esto es muy importante. Como decimos los cristianos, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. De hecho, aquí Pablo nos deja una secuencia clara, hermanos. Y es que así como Tito había sido consolado por Dios al ver la reacción de los corintios a la exhortación de Pablo, y así como Pablo había sido consolado por Dios al permitirle ver a Tito y recibir esta buena noticia, de la misma manera, él estaba consolando a los corintios con estas palabras y a su vez exhortándoles para que ellos pudieran entonces consolar a otros. Ven que es un ciclo. Dios me consuela, yo consuelo a los demás. Dios me consuela, yo consuelo a los demás y ellos consuelan a otros más. Es lo que nos dice la segunda parte del versículo 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Perdón que diga tanto la palabra consolación, hermanos, no es porque yo lo quiera hacer, es que el texto lo dice. Este versículo 4 es el corazón del pasaje. Porque como les decía, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo para que estemos tranquilos y en paz, sino para que nosotros accionemos y podamos consolar o replicar ese consuelo en otros. De modo que la consolación que recibimos no es un fin en sí mismo, sino un canal para que nosotros podamos bendecir a otros que pasan aflicciones similares. Y esto nos habla, hermanos, de algo clave y práctico en la vida de cada creyente, y es justamente la vida en comunidad. En otras palabras, la vida de iglesia, la vida de cuerpo. Esto rompe con la idea del cristianismo solitario, lo rompe por completo. Para nosotros poder consolar a otros, debemos entender la importancia de la vida de iglesia, donde podemos estar pendientes los unos de los otros. Solo en la iglesia nosotros podemos atender los mandatos de Dios acerca de los unos de los otros. Solo en la iglesia podemos amarnos los unos a los otros. Solo en la iglesia podemos exhortarnos los unos a los otros. Solo en la iglesia podremos llevar las cargas los unos
de los otros. Y solo en la iglesia podemos consolarnos los unos de los otros. Este mensaje es directo a la iglesia, para que entienda que es importante y vital la vida en comunidad, la vida de cuerpo, como cuerpo de Cristo. La experiencia de nosotros haber sido consolados por Dios nos ayuda, hermanos, y nos da la empatía y la capacidad de poder entender y ayudar a nuestros hermanos que sufren. Aquí nuestro pasaje nos provee de una lógica interdependiente. Es decir, es más que obvio que nosotros no fuimos creados como seres independientes, sino que a Dios le plació que podamos ser parte de una comunidad donde podamos llevar a cabo esto y poder consolarnos los unos con los otros. La lógica yace aquí. Dios nos consuela, nosotros consolamos a otros y a su vez esos otros consuelan a otros más. Necesitamos el consuelo de nuestros hermanos y ellos necesitan de nuestro consuelo. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿cuántas veces yo he consolado a mis hermanos? ¿Cuántas veces yo he ido a ese hermano que está sufriendo, que está en medio de tribulación, y yo he podido consolarlo con la palabra de Dios? Es una pregunta para meditar. Y aparte de esto, ¿cuándo yo he sido lo suficientemente maduro, honesto y humilde en abrir mi corazón en medio de las pruebas para permitir que mis hermanos me consuelen? Porque muchas veces queremos dar nuestra mejor pinta de que todo está bien. ¿Cómo estás, hermanos? ¿Todo bien? En victoria. Todo va bien, gracias a Dios. Y por dentro nos estamos muriendo. Hermanos, tenemos que ser lo suficientemente maduros, humildes y sinceros en abrir nuestro corazón para que estos hermanos puedan consolarnos con el amor con el que ellos mismos fueron consolados. Muchas veces nosotros nos creemos la mentira de ser súper fuertes y maduros para pasar por medio de las tribulaciones. Y pensamos que al final de todo, bueno, Dios nos ayuda y Él es quien nos da la fuerza para seguir adelante y solo eso necesitamos. Y en parte sí es muy cierto. Por supuesto que Dios nos ayuda y nos da la fortaleza, pero se nos olvida que Dios mismo ha provisto la familia de la iglesia para que tú puedas ser sostenido y ayudado por ellos. De esa manera, Dios muestra su bondad y su misericordia por medio de la iglesia. Dios nos capacita, hermanos, en medio de nuestro dolor para consolar a otros. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Quiero que esta pregunta retumbe en tu corazón y en tu mente. ¿Qué tanto lo estoy haciendo? ¿Estamos riendo con los que ríen? Perfecto, pero ¿estamos llorando también con los que lloran? ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestra iglesia local, con la vida de nuestros hermanos? ¿Qué tanto estamos haciendo con ellos? ¿Y qué tanto estamos dejando que ellos hagan con nosotros? No podemos quedarnos con el recibimiento del consuelo de Dios y ya. Debemos replicarlo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, tengamos cuidado también, hermanos, con pensar que el consuelo que nosotros debemos dar a nuestros hermanos es un consuelo basado en nuestra propia sabiduría, porque eso también es algo muy peligroso, o nuestro propio criterio. De hecho, haciendo eso podríamos complicar aún más la situación de nuestro hermano. El texto es claro cuando dice que la consolación con la que debemos consolar a otros es una réplica de la consolación que nosotros mismos hemos recibido. Debemos consolar como Dios nos consoló a nosotros. Si bien no es la consolación perfecta y original que solamente viene de Dios, tampoco es una consolación basada en nuestra propia sabiduría, sino que es un consuelo basado en la fe y en la experiencia de la gracia de Dios. Al final de todo, Dios es el Dios de toda consolación. Es decir, el consuelo viene de Dios, de principio a fin. Y nosotros, hermanos, simplemente somos sus instrumentos para llevar a cabo su obra. No pensemos que podemos consolar a nuestros hermanos con nuestro criterio, con nuestra sabiduría, porque es muy peligroso. Siempre con la palabra de Dios. Y esa consolación que viene de parte de Dios es la que nos dice en nuestros próximos versos, que abunda por medio de Cristo. Vamos a ver la abundancia del consuelo. Acompáñenme de nuevo en el texto y leamos juntos los versículos del 5 al 7. Dice:
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Este verso es glorioso, hermanos. Vamos a leerlo de nuevo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que como sois partícipes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Decíamos hace un momento que algo que todos los que estamos aquí tenemos seguro en esta vida, aparte de la muerte, es la prueba, las aflicciones, las atribulaciones, las dificultades. De hecho, a diferencia de los falsos maestros que predican esta doctrina de positivismo, donde todo va a estar bien, nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que solo por el hecho de estar en Cristo y de identificarnos con Cristo, vamos a pasar por grandes pruebas. Y esto no es algo que digo yo, hermanos. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Es algo que el mismo Señor Jesús dice y nos advierte. Y es que, hermanos, es imposible estar en un mundo caído que odia a Dios, viviendo tranquilo sin ningún tipo de choque, de persecución por su causa. El mundo nos odiará y estará en nuestra contra porque el mundo odia a Jesús y está en contra de Jesús. Dice en Juan capítulo 15, versículo del 18 al 19, si el mundo los odia, el Señor hablando dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y seguramente lo hemos experimentado, quizás antes de estar en el Señor. Cuando nos adaptamos al mundo, todo el mundo nos ama, todos nos quieren, somos aceptados. Pero empezamos a decir que somos cristianos, a decir algún principio bíblico, a hablar de la palabra, inmediatamente todo cambia. El mundo empieza a rechazarnos por completo. Sucedía con los apóstoles y seguidores de Jesús en aquella época y sucede con nosotros hoy, en la actualidad, no es distinto. Si Cristo mora en nosotros, hermanos, hay algo seguro, viviremos aflicciones. Dice un versículo que conocemos mucho en Juan también, capítulo 16, que en estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero siempre hay un pero maravilloso que cambia la historia, que nos da tranquilidad. Ese pero de Efesios, mis hijos a veces me echan broma porque siempre lo menciono, pero hermanos, es el pero que cambió nuestra vida por completo, que cambió nuestra historia, nuestra realidad. Estábamos muertos, pero Dios nos cambió por completo y nos dio vida en Cristo. Bueno, aquí Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en estas palabras encontramos una verdad angustiante. Viviremos aflicción, pero también vamos a encontrar un consuelo glorioso. Viviremos aflicción, pero Jesús ha vencido. Ese es nuestro consuelo. Porque tal como dice Pablo a los Corintios en el versículo 5, que nuestras aflicciones en Cristo abundan. ¿Estamos entendiendo esto? No pasaremos algunas pequeñas tribulaciones. Si estamos en Cristo, vamos a tener abundancia de aflicciones. Pero de la misma manera, por medio de Él, abunda nuestro consuelo. Yo no sé si lo has pensado de esta manera, hermano, pero la mayor realidad de consolación en nuestra vida se encuentra en Jesús. La mayor. Quien murió y resucitó de los muertos para darnos una esperanza segura de vida. Este es el mayor consuelo que nosotros podemos encontrar. El mayor. Porque ya sea que estemos pasando por la peor de las aflicciones, llegará un día, hermanos, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, porque el que está sentado en el trono ha hecho todas las cosas nuevas. Y viviremos gozándonos en Él por toda una eternidad. Algo que me ayuda a mí, que siempre aconsejo a mis hermanos es, cuando estés en medio de la prueba, traslada tu mente a la eternidad.
Recuerda que habrá un momento donde todo habrá pasado y estarás en Él, deleitándote con Él por los siglos de los siglos. Yo no sé, hermano, cuál sea tu mayor aflicción el día de hoy. No sé cuál problema puedas traer contigo. No sé de verdad qué es lo que está atormentando tu corazón al punto de quebrarte por dentro. No lo sé, pero quiero que sepas algo. No hay consuelo humano que pueda llenarte por completo. No lo hay. Solo Cristo puede darte el consuelo que tu alma realmente necesita. Solo en Él vas a encontrar el consuelo que tú necesitas. Solamente en Cristo tú podrás mirar al cielo en medio de tu dolor y estar seguro de que todo va a estar bien. Porque de la misma manera que tienes abundancia de aflicciones, tienes abundancia de consuelo en Jesús. Y hermanos, cuando Pablo habla de abundancia de aflicciones, créanme, Pablo sabe lo que está diciendo. Pablo lo sabe. Porque si hay alguien en la Biblia que puede decir que sufrió a causa de Cristo, ese fue Pablo. Este hombre pasó de ser el causante de las aflicciones de los creyentes cuando los perseguía y los torturaba, a ser ahora él, el perseguido y el sufrido. Y si queremos tener alguna idea de cómo puede lucir esta abundancia de aflicciones, aunque estoy seguro que si echamos un vistazo a nuestra vida, vamos a tener un ejemplo perfecto. Si queremos verlo bíblicamente, más adelante en el capítulo 11, Pablo está presentando sus síntesis curriculares. Él está defendiendo su apostolado y diciendo, yo soy esto, esto y esto. Y su autoridad, como les decía, estaba siendo atacada y cuestionada por los falsos maestros. Pero bueno, después de decir varias cosas acerca de él mismo, veamos lo que dice a partir del versículo 22. Acompáñenme al capítulo 11, desde el versículo 22. Dice Pablo hablando, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos maestros, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío, en desnudez. Hermano, y como si eso no fuera poco, en el versículo 28 él dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Si hay un hombre en la Biblia que puede decir que sufrió, y muchas veces pensamos en Job, pero si hay un hombre que sufrió también, es el apóstol Pablo. Y el versículo 28, no estoy diciendo que esto sea una aflicción en sí misma, sino que está demostrando su arduo trabajo a pesar de todas esas tribulaciones que él ha mencionado. Pablo dice en pocas palabras, ¿sabes qué? Yo sí soy un apóstol de Jesucristo. Yo sí lo soy. Y yo sí he sufrido a causa de su nombre. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros vamos a pasar quizás por las mismas tribulaciones que atravesó el apóstol Pablo. Pero lo que sí quiero decir es que todos nosotros, simplemente por ser o por el hecho de ser seguidores de Cristo e identificarnos con Él, tendremos aflicciones en nuestra vida. Sé que es duro escucharlo, pero es la realidad. El Señor lo ha dicho. Sin embargo, como decía también, nuestro gozo reposa en que en la abundancia de aflicciones por su causa tendremos de Él mismo abundancia de consuelo. Si sufrimos, seremos consolados. Amén. Y si sufrimos mucho, pues seremos muy consolados. La fuente de consuelo nunca duerme, mis hermanos, ni desmaya. Su paciencia no se agota. Su amor no termina nunca. Su consuelo jamás perece, jamás. Él ha vencido al mundo y nos ha dejado una esperanza lo suficientemente segura como para que nosotros podamos tener la paz que nuestra alma necesita en medio de cualquier problema.
De hecho, eso es lo que afirma Pablo al final del versículo 7, cuando dice que sabiendo que como sois partícipes de las aflicciones, así también lo seréis de la consolación. Todos juntos participamos de las mismas aflicciones, pero todos juntos, la iglesia, participamos del consuelo. Hay una realidad en estas palabras, hermano, y es que todos los seguidores de Jesús participamos de las aflicciones por ser creyentes. Sabemos ya que Él es la fuente, pero sabemos también que Él ha decidido usar hombres imperfectos como tú y como yo para poder llevar ese consuelo a la vida de nuestros hermanos. En el versículo 6, Pablo deja claro que tanto su sufrimiento como su consolación tenían un propósito glorioso, replicarlo entre la iglesia para que los hermanos pudieran ser consolados. Miren lo que dice el versículo 6. Mas si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Bueno, pastor, pero ¿cómo es posible que Dios pueda traer consuelo y salvación a otros por medio del sufrimiento de Pablo? Bueno, porque eran justamente esos sufrimientos lo que hacían que Pablo se acercara cada vez más a Dios y lo hacía depender cada vez más de Dios, de modo que Pablo era un ministro más eficaz en medio de la prueba. Era un instrumento mucho más útil en las manos de Dios para traer consuelo y salvación a su iglesia. Alguien decía que nosotros debemos tener cuidado cuando oramos. Él decía, y cito esta frase, cuando oramos, Señor, úsame, solo quiero que me uses para tocar la vida de los demás, no nos damos cuenta de que hacemos una oración peligrosa. ¿Saben por qué? Porque mediante esta buena oración invitamos a Dios a traer el sufrimiento a nuestras vidas si esa es la herramienta adecuada para hacernos más capaces de llevar consuelo y salvación a la vida de los demás. En otras palabras, es posible que seamos mucho más útiles para Dios cuando estamos sufriendo por su causa que cuando estamos tranquilos sin ninguna aflicción relevante. Si usted quiere orar así, hermano, puede hacerlo, pero tiene que tener en mente que es posible que Dios utilice sufrimientos en su vida para que sea un hermano, un creyente más eficaz en sus manos. Amados hermanos, estas mismas palabras que nosotros hemos estudiado hoy son un consuelo para nuestra alma. Y es la idea o mi idea el día de hoy. Porque nuestro enfoque no está en las aflicciones que nosotros vamos a pasar. Eso es una realidad y tenemos que vivir con eso. Pero la verdad central de esta porción de la palabra es que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Porque nuestro bendito y gran Dios, quien es Padre de misericordias y Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué significa para ti esto el día de hoy? Que Dios, tu Dios, es el Padre de toda consolación. Hermano, no importa cuán grande sea tu aflicción y no importa cuán insoportable parezca tu dolor. Recuerda siempre esta verdad inmutable. Dios es el Dios de toda consolación. Tenlo en tu mente y en lo más profundo de tu corazón. No importa lo que estés pasando, ponle el tamaño que sea. Recuerda siempre esta verdad que no cambia nunca. Dios es el Dios de toda consolación y te consuela en absolutamente todas tus tribulaciones. Su consuelo sobrepasa cualquier tormenta que puedas tener en tu vida, hermano. Su poder es lo suficientemente grande para sostenerte en medio de tu debilidad y de tus flaquezas. Si tú confías en Él a pesar de todo, no solamente vas a ser consolado en medio de la prueba, no solamente serás ayudado quizás a salir de esa prueba, sino que podrás también estar totalmente capacitado para que tú mismo puedas consolar a otros que lo necesitan. Tu testimonio, tu empatía, tu amor, puede ser esa luz al final del túnel que tu hermano está necesitando desesperadamente.
Tú puedes ser ese instrumento por parte de Dios para traer alivio al corazón de tu hermano. Así que sal de este lugar, no solo buscando el consuelo que necesitas, sino siendo intencional en no ignorar a todos aquellos que necesitan el mismo consuelo que tú anhelas y el mismo consuelo que tú recibes. Si todos hacen esto, será una iglesia que fortalecerá progresivamente los vínculos fraternales y será una iglesia donde el amor de Dios será reflejado con poder. Recordemos, hermanos, que debemos consolar a otros como somos consolados por Dios. Amén. Acompáñenme a orar, hermano. Bendito y buen Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias que damos por tu verdad, Señor. Gracias porque tú nos confrontas, pero también nos alivias grandemente. Gracias, Señor, por recordarnos, hacernos entender que en este mundo viviremos aflicciones, pero que tú mismo has dicho que confiemos, porque has vencido al mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar en medio del dolor, en medio de las circunstancias más difíciles, que tú eres el Dios de todo consuelo. Ayúdanos a que esta verdad pueda estar en lo más alto de nuestro entendimiento y en lo más profundo de nuestro corazón. Y a su vez, Señor, también te pedimos que nos ayudes a ser ese instrumento que puede aliviar el corazón de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos usar por ti. Te pedimos que puedas darnos la humildad necesaria, Señor, que puedas darnos la honestidad, que puedas darnos la fortaleza, que puedas ayudarnos a nosotros también poder abrir nuestro corazón para que nuestros hermanos puedan consolarnos. Ayúdanos a vivir una verdadera vida de iglesia, donde podamos consolarnos los unos a los otros, entendiendo que todo consuelo viene de ti. Te adoramos, bendito Dios, y te damos las gracias, la gloria y la honra porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.